acompañado de Alberto y de Brian aquí para charlar de este nuevo desafío que hemos aceptado, quizás en la última etapa de esta carrera política, en el sentido de que los años, por más que nos digan de que nos ven bien, van pasando, ¿no? Sí. Te dan más experiencia, te dan quizás una actitud diferente, sí, claro, ante la campaña misma, y una tranquilidad, porque eso es lo que sentimos, muy tranquilos de ir al cara a cara con nuestra gente, que mirá vos lo que son las cosas, recuerdan nuestros años de periodista, recuerdan hasta nuestra voz, porque a veces cuando en voz alta con el grupo me vengo aproximando, por alguna ventana aparece alguien que dice, ¡ay, va Giacchetto! Y claro, entonces eso te llena de satisfacción, porque aquello quedó y se mantiene. Relaciona la voz, ¿no? Claro, exacto, es eso, nada más que eso. Porque quizás hasta alguno no me conoció personalmente. Claro. Pero sin embargo, la popularidad de estar en un medio lleva a que eso se mantenga en el tiempo. Bueno, como pasa también con Alberto Javier Massa, que algunos estoy pero plenamente seguro de esto, que durante las recorridas le dicen, che, hace tiempo que no te veo en el programa. Pasa eso. Bueno, un placer estar, sobre todo con Juan. Ahora cuando lo planteaba, yo digo, lo que son las vueltas de la vida, ¿no? Porque yo empecé en CW33, la nueva radio, con Juan. Es cierto, el flaquito Massa. Los informativos, el informativo de la tarde, me acuerdo, de las 19 horas, que era revista de la tarde, que era como el informativo de la mañana. Ahí empecé, así, y ahora aprendiendo con Juan también todo este tema de lo que es el trayecto para hacer política desde adentro, ¿no? Todo lo que uno de repente veía y podía cuestionar, ver de qué manera se puede cambiar, y con un elemento que es fundamental, con mucha alegría, como decía Juan recién, tranquilos, el grupo además está muy unido, muy coherente, muy fuerte, y creo que va por el lado de que estamos convencidos de lo que estamos haciendo, y qué es lo que queremos, y lo que creemos que es lo mejor para la comunidad en la que estamos. Bien, quiero ir rápido con una discusión de las últimas horas que se ha dado. Apareció el candidato de la fórmula, Yamandú Orsi. Se los cuento a la gente porque miren que a veces ser el programa más mirado no quiere decir que todo el Uruguay haya visto una cosa puntualmente. Cuando se hacen las mediciones de rating, se habla de programa más mirado dentro de un grupo etario que mira televisión, por ponerlo bien gráfico, ¿no? Ahí es donde alguien se ve más o tiene mayor teleaudiencia o audiencia, etcétera, etcétera. Bueno, pasó en las últimas horas que en uno de los programas más vistos de la televisión en ese grupo apareció una figura de Yamandú Orsi generada por inteligencia artificial, a la cual se le adosaron frases que Orsi ya había dicho, pero era una presencia de Orsi ahí un tanto particular, un tanto extraña, y un tanto extraña porque todavía no nos acostumbramos del todo, pero son cuestiones que ya están pasando, y están pasando incluso en la televisión del interior del Uruguay. Esto no es que terminó ahí, esto va a ser cada vez más frecuente, a tenerlo en cuenta. Bueno, ¿qué opinión a ustedes como periodistas en medio, además de una campaña que los toca muy de cerca, que impulsan, entre otros, a ese candidato? ¿Qué les generó ver esto, si es que lo vieron, o conocer esta novedad? A ver, ¿quién empieza? No fue sorpresa porque el Pacha Sánchez ya había alertado. Se tenían datos certeros de que se iba a pretender hacer una entrevista donde aparecía Orsi, pero no era Orsi, hablaba como Orsi, pero no era Orsi, y eso es lo que significa la tecnología del mundo actual, pero no llama la atención porque en otros países se ha utilizado como arma potente para alcanzar un gobierno o voltear a otro gobierno. A mí lo que me produce es tristeza, porque también están jugando
con la gente. No todos están en el mismo nivel para captar un mensaje, y eso va el menosprecio del ser humano. La mayoría no está. La gran mayoría. La mayoría. No comprende cómo puede ser si está escuchando la voz de él y lo está viendo y se mueve y esto en que no es. No, es. Entonces, en ese dilema, ¿quién triunfa? El que está haciendo una estafa, el que está haciendo una trampa, el que está buscando beneficio propio, porque yo no le encuentro otra explicación que esa. Y es triste que las campañas actuales estén tan lejos de aquellas instancias que nos tocó vivir, gracias a Dios digo, junto a Wilson Ferreira Aldunate, por ejemplo, por decir una figura que daba gusto escuchar. Michelini, que hasta el día de hoy escuchás un discurso de Michelini y tiene vigencia, plena vigencia, como si fuera ahora, y que eran debates acalorados, pero con un respeto y una lectura y una base de ideas que ahora se han perdido. Ahora estamos, yo no sé cómo calificarlo, pero con una bajeza tan grande, donde hemos perdido respeto, hemos perdido el buen lenguaje, y después exigimos que los niños o los jóvenes tengan un camino diferente del que a veces manifiestan, y todavía bajo efectos de la droga. Lo que no los quiero justificar, pero cuando los criticamos los mayores, tenemos que darnos cuenta la parte que tenemos también nosotros de responsabilidad. Entonces, si la campaña va a ser eso, indudablemente es para el olvido. Bien, debería ser para el olvido. Ahora voy con una pregunta a propósito de eso. Quiero que analice primero Alberto esta parte. Yo creo que estamos viviendo el mundo del espectáculo, ¿no? Es espectáculo esta campaña. Es espectáculo y es ficción. Y con eso lo que se hace, porque todos los que hemos estado en medio de comunicación lo tenemos claro, es una maniobra de distracción. Yo te hablo de que pusimos a Orsi, pero no era Orsi, y no te estoy hablando del resto de los problemas que hay y que la gente tiene. Florida, y yo no me canso de poner los ejemplos, gente de cabeza dentro de las volquetas, gente desocupada. El índice de desocupación sigue siendo altísimo en Florida, el 8.7%, porque poco se habla, pocos creen en que realmente esa cifra sea exacta, porque hay mucha gente buscando trabajo y no la encuentra, cada vez más niños en los comedores de las escuelas, los jubilados que apelan cada vez más a los préstamos de la Caja Nacional, me van a entender los que están en este tema, a veces sacando 5.000 pesos de préstamo para poder pagar las cuentas, compras de comida con tarjeta de crédito, es decir, todos los problemas que mencionaba Juan, el tema de los niños, de la adolescencia, los adolescentes prácticamente abandonados, es decir, de este mundo tan particular y tan conflictivo que estamos viviendo, con un avance notorio de lo que es la inteligencia artificial, que ya sabemos que de aquí a 5 años, no de aquí a 50 años, de aquí a 5 años, por lo menos el 25% del trabajo en Uruguay va a ser realizado por inteligencia artificial, no con inteligencia artificial, que es diferente, sí, porque podés utilizar la inteligencia artificial para tomar una fotografía automáticamente o para pagar en un supermercado. Otra cosa es que la máquina haga tu trabajo completamente. Y eso ya se sabe, que un cuarto de los trabajadores uruguayos, seguramente, un cuarto del trabajo que se genere, va a ser por inteligencia artificial. Entonces, jugar con este tipo de cosas, cuando lo que se está jugando ahora, el 27 de octubre, es nada más y nada menos que los próximos 5 años, es decir, el destino de los próximos 5 años de todos, de los niños, de los jóvenes, de los adultos y de los adultos mayores, es como jodido. A mí me resulta muy jodido. Soy de otra época del periodismo. Sí sé, porque lo mencionaste al pasar, que ya están utilizando informativistas con inteligencia artificial, con lo cual eliminan un puesto de trabajo, ¿verdad? Sí, se eliminan otras cosas, ¿no? La sensibilidad, el análisis, la forma. La forma. Y ahora, la pregunta a propósito de esto tiene que ver con los resultados, y como sé que tienen buen pulso de la realidad, en el sentido más estricto, en comparación con lo que pasa por un lado mediatizadamente y por el otro físicamente,
Quiero saber, ustedes que están en ese contacto tan próximo, si esto llega o no llega, si la gente está interesada en esto o no, si 2x3 a mí alguien se me acerca y me dice, che, vos sabés que estoy pensando en esto de votar al que dice que es de Capricornio. ¿Llega o no llega la cuestión? Y pongo un ejemplo nada más. Lo que pasa es que hay tantas banalidades, Alexis, que uno no sabe todavía cuál puede ser el resultado. El ejemplo de Argentina está latente. En un primer momento todo el mundo criticaba al actual presidente diciendo que era un loco suelto, los disparates que decía, y terminó alcanzando la presidencia. Y no la alcanzó él, lo votaron. Es decir, que arrastró tras de sí un montón de gente sin mucha explicación. A la vez, cuando salís al interior, y eso pasa acá en nuestra Florida, ahí está, eso quiero saber. y tenés contacto con la gente, esta es una campaña diferente, sí, pero no porque no sepa el ciudadano que tiene que votar, Ajá, a ver. sino que no muestra interés, y a la vez, si lo visitan, recibe a todos. Quizás en nuestra época, cuando nos tocó encuestar, hasta era un poquito más duro, porque ya se plantaba en el partido político al que pertenecía y marcaba su diferencia. Y no lo sacaba. Porque estaba también con la memoria de sus antepasados. Ajá. Este fue un país donde los partidos tradicionales se enfrentaron y se degollaban entre ellos. Hoy se dan la mano, pasean juntos, con un objetivo totalmente diferente. Sí, claro. Entonces, aquellos más veteranos, y yo creo que no me equivoco, van a tener un voto silencioso muy especial. No se expresan, escuchan a todo el mundo. Ayer nos decían, y déjeme la lista, todo lo que quiera, cuantas quieran. Ya me han dejado otro y la han terminado, ha sido buena para prender el fuego de la estufa. Textuales palabras. Entonces, el vínculo gestado desde el periodismo me llevaba a decirle, pero yo no le estoy pidiendo que me vote. Sí, claro. Porque ya te conocen. Es decir, saben que uno toda la vida procuró ser fiel a lo que decía. Y yo no me olvido nunca, y lo pongo siempre en la tapa del libro, lo que decía el general Sereni, que me lo enseñó en los pocos reportajes que le pude hacer. Uno siempre tiene que tener la valentía de decir lo que piensa, pero sobre todo hacer lo que dice. Eso es lo más importante. Y ahí es donde puede juzgar el ciudadano. Y yo te puedo asegurar, Alexis, que se podrán movilizar mucho y todo, pero el ciudadano dice, a mí me prometieron que se iba a atender tal cosa o tal otra, y hasta el día de hoy la estoy esperando. Ahora no se ganan mi voto de confianza. Entonces, eso es sabiduría. A fuerza de golpes, pero sabiduría. Y yo creo que esta vez el interior está diferente de lo que estuvo en la campaña pasada. Y ese voto silencioso se va a pronunciar en las urnas. No tengas la mínima duda. No sé si alcanzará como para que esto se termine en primera vuelta. No sé si llegará. Todas las encuestas vaticinan que no, que hay segunda vuelta. No es un imposible pensar en una sola vuelta. Si esa gente se expresa como lo dice con la palabra en el cuarto secreto, hay optimismo. Dos realidades, ¿no? Claramente marca Juan dos realidades. A ver, Alberto, ¿qué pulso tenés en ese sentido? Vos también tenés esa doble lectura. Es bravo, ¿no? Debe ser bastante cruel para ustedes tener el bombardeo mediático por un lado, tener que ir a hablar con el vecino y esperar a ver cuál es esa devolución que uno espera tener o quiere tener. A ver, ¿qué es lo que tenés ahí? Hay una ida y vuelta muy particular. Yo lo que sí creo, y lo reafirmo ahora en esta campaña que estamos haciendo, es que la gente no es tonta. La gente no, si creen que la gente es como antes, que la llevaban para acá y la llevaban para allá y agachate y metete abajo de la mesa y traeme, no.
creo que se ha ido aprendiendo, la sociedad ha ido aprendiendo y se ha ido dando cuenta, y ese bombardeo de información ha llevado a que empiece a pasar su propio filtro y a darse cuenta, puertas adentro, como decía Juan, de su casa hacia adentro, no de la puerta para afuera, de su casa para adentro, analizar la situación del mundo que lo rodea. Ejemplo, si un jubilado se da cuenta que la jubilación hoy no le rinde lo mismo que le rendía antes, y que no ha cobrado más que lo que cobraba antes, y que sin embargo todo sube de precio. Entonces el jubilado dice, no, yo no mejoré, no me van a decir que está mejorando. Tiene un nieto que no trabaja y que no consigue trabajo. ¿Cómo se va a comer la pastilla de que aumentó el empleo? Si el nieto sigue desempleado, o si tiene que trabajar en negro, o el trabajador, como ya me han contado y sabemos que sucede, está subdeclarando sus ingresos para poder cobrar un peso más. Es decir, esa realidad ha cambiado. Pero además hay un elemento, y es ese elemento del espectáculo. Cuando se le ha reclamado al Frente Amplio propuestas, yo lo único que veo del otro lado, y a los videos que circulan en las redes sociales, me limito, de las últimas horas, del candidato del Partido Nacional, elogiando con piropos a la vicepresidenta del Partido Nacional y abrazándola y levantando la UPA. Eso no es espectáculo. Yo digo, esas son las propuestas del Partido Nacional. Esas son las propuestas. O las propuestas son otras y no quieren decir qué es lo que realmente van a hacer si llegan a ganar el gobierno. Por eso es que estoy en línea, en sintonía con lo que dice Juan, de que esa mayoría silenciosa se va a expresar el próximo 27 en las urnas. Esperemos que ya no tengamos que esperar un mes más para tener presidente de la República. Voy con tema disparador para después de una breve tanda, que tiene que ver con esto, la preocupación de la fraternidad frente amplista floridense de 3Fs por el departamento, por Florida. Sé que la vara sigue más que alta, pero también acá, así como en la campaña a nivel nacional suceden cosas llamativas, volvieron a suceder cosas aún más llamativas aquí en Florida. ¿Tiene que ver con el interés del departamento? Sí. Se la dejo picando al televidente que esté ahí. Uno de los hechos, tal vez, yo no sé si teníamos registro en video de lo que sucedió en inmediaciones de la terminal en las últimas horas. Con eso se las dejo picando y ya vuelvo después de una breve tanda. Muy bien, seguimos con Alberto Massa y Juan Francisco Giacchetto, los representantes de la lista 103, la Fraternidad Frente Amplista Floridense, con este Senado floridense, además que se está impulsando, con Brian Campaña, que está detrás de cámara acá, muy al firme y muy atento, está escuchando con mucha atención Brian, así que bueno, debe estar saliendo interesante la cosa. Yo les dejaba como apunte disparador que la impronta de 3F tiene que ver mucho con Florida. De hecho, este Senado que se impulsa desde el departamento de Florida va por esa línea de acción que ellos han estado marcando, han estado profundizando en los barrios. Seguramente alguno de los que me están mirando sabe que esto ha pasado, que han estado en diferentes barrios, reuniéndose con los vecinos y conversando de temas muy importantes. Pero el tema seguridad era el que yo les ponía sobre la mesa con un hecho muy llamativo, un hecho delictivo, llamativo, visto por miles de floridenses, casi que en vivo y en directo, de un hombre que apuñalaba a otro en pleno día, a un par de cuadras del centro de la ciudad, frente a una concurrida terminal, frente a la falta de reacción de mucha gente. Eso me dejó más que llamativamente sorprendido. Y que bueno, a veces veíamos esto tan lejano, vimos noticias crueles de la crónica policial en las últimas horas también lejanas, pero las tuvimos a un par de cuadras, ¿no? Porque el damero de la ciudad es muy pequeño, ¿no? O sea, está todo cerca acá. También esos hechos, ¿no? ¿Cómo han visto esto? A ver, ¿quién arranca? Bueno, Florida no es un oasis. Florida está inmerso en la realidad del país. Antes era, ¿no? ¿Te acordás? Y lo era un poco más el interior, sí, ¿verdad? Sí. Parecía que todo sucedía en Montevideo y a lo sumo Canelones,
pero que los más distantes no estaban sometidos a hechos de esa naturaleza. Yo creo que no sorprende, está enmarcado en lo que podía pasar y lo que puede seguir pasando. Fue un hecho lamentable, y un hecho lamentable por todas las connotaciones que siguieron. Este aparatito nos ha traído un mundo diferente. Basta mirar cómo camina la gente por el centro y va inmerso en este mundo de mirar la pantalla. Ya ni siquiera nos saludamos, no conversamos mucho. En la mesa familiar con nuestros hijos el domingo era característico de conversar en familia sobre las dificultades. Ahora cada uno atiende con su celular. Entonces el mundo ha cambiado. Los veteranos nos tenemos que acostumbrar, pero también a ese mundo le han llegado cosas terribles, pero no porque no existieran, sino que Uruguay se ha transformado en una zona de pasaje, de una zona de acopio para enviar hacia otros países, y las cosas hay que decirlas por su nombre: el narcotráfico. No es tan fácil combatir, y seguramente hay que pensar seriamente en políticas de Estado sobre este tema. Dejarnos del discurso barato de quién hace más por tratar de solucionarlo, eslóganes divinos de la campaña anterior. Se terminó el recreo, decían, y todos festejaban. Después se dice, no se terminó el recreo, falta mucho. Entonces... Sí, salen armados al recreo ahora a las calles, ¿no? Entonces es triste, y sin duda el ejemplo de saber que va en aumento la pobreza infantil, que en los barrios límites la plata llega fácil si vos te mezclás con esa actividad, y sin embargo el país todavía no ataca el verdadero lugar que genera todo esto, que es el lavado del dinero. Ha salido una obra muy buena en los últimos días de alguien que tuvo que trabajar desde la JUTEP en todo esto, Ricardo Gil Iribarne. Exacto. Y que, sin pretender encuadrar en aspectos políticos, sino haciendo análisis objetivo de algo que comenzó allá por el 70, que se amplió en el 90, donde parecía que el llamado de todo el sistema tenía que ser: vengan a Uruguay a invertir, inviertan, pongan plata acá, que no le vamos a preguntar mucho sobre ese dinero, ni cómo llega ni nada, secreto bancario, otras protecciones, un llamador, ninguna exigencia, porque estábamos con aquello de que si hay inversión hay crecimiento, y lo que creció fue el lavado de dinero. Sí. A tal punto que cuando se le pregunta si hay idea de cuáles son las cifras, un estimativo de lo que se lava en Uruguay al día de hoy, él arriesga una cifra. A ver. En base a los documentos que él posee. Sí. 880 millones de dólares por año. Esa es la cifra que manejó él en ese libro que se llama Vendedores de Cuchillos. Vendedores de Cuchillos. Con un título muy sugestivo. Sí. Pero que narra cómo fue ese proceso y ubica las zonas de Montevideo donde están los estudios de grandes profesionales, contadores, escribanos, abogados, dedicados a blanquear ese dinero que se sabe que llega de lo ilícito. Mapeado entonces. Que no solo es droga. Cuidado, porque si el negocio de la droga no da, cambiamos al tráfico de armas. Si el negocio de armas no da, cambiamos al tráfico de personas. Si el tráfico de personas no da, estamos en el contrabando. Todas esas actividades son lucrativas. Y cuando falta el empleo, como decía Alberto, cuando estás en una situación que no sabes si mañana tenés para satisfacer tus necesidades primarias básicas, capaz que caes fácilmente en esas redes. Y después no salís y terminás pagándolo con la vida. ¿Y sabés lo que más me preocupa de este tema, Alexis? Y estoy seguro que algún televidente va a coincidir conmigo, es que los uruguayos nos estamos acostumbrando a que los informativos de todos los días hablen de muerte, hablen de venganza de una banda a la otra, y que la explicación sea, bueno, es uno menos.
se la buscó, estaba metido en eso, porque también ha habido un discurso de querer distraer, como aplicó la palabra Alberto, es un tema entre bandas nada más, y no tiene otras derivaciones. Y es el tema central que tenemos. Por ahí pasa el de buscar definitivamente, y ojalá que los grandes líderes de los distintos partidos encuentren ese camino del que tanto hablan pero que poco se concreta. Ese debería ser el primer deber hacer del próximo presidente. Yo, para darle pie a Alberto, atar primero con el primer hecho que consultamos, pero el otro día medía, porque uno tiene la posibilidad de medir los impactos noticiosos, y esto es increíble, el hallazgo de un segundo cuerpo aquí en Florida ya no midió tanto como el primero. O sea, increíble, ¿no? En un caso y a otro, terrible, porque es un caso terrible, terrible para los registros de este departamento, de los pequeños poblados de Mendoza y Mendoza Chico. A ver, Alberto. Me viene a la mente, cuando decían Juan, y ahora lo reafirmás, la idea de que lamentablemente nos estamos acostumbrando a que este tipo de situaciones sean normales. A mí me impactó hace muchos años atrás, cuando yo hice una entrevista a un político y él me afirma: nos estamos levantando y desayunamos con un muerto todos los días. Está el registro, es fácilmente ubicable. Y yo me pongo a pensar ahora que en ese momento me impactó la muerte del cuerpo calcinado que encontraron allí, me impactó el hecho de violencia de la terminal, el segundo cadáver que aparece en Mendoza, y esa especie de anestesia que tenemos. Mataron a un niño ayer en Montevideo y la madre estaba moribunda, pero todos los días matan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Y qué? ¿Porque son entre bandas? Ya que estamos hablando de Florida, hagamos memoria. No tengo en mente exactamente el tiempo que hace, pero hace un tiempo mataron a alguien aquí en Florida porque fue a reclamarle 1 kilo de cocaína que no le había pago. Sí, claro. 1 kilo de cocaína. Claro. 1 kilo. Sí, sí. ¿Cuántos kilos de cocaína creen que circula en Florida? Si alguien fue a reclamar por uno, ¿no? ¿Quién controla eso? ¿Qué está haciendo el Ministerio del Interior? ¿Cómo se está trabajando? ¿Qué garantía tenemos de que no nos pase, lamentablemente, lo mismo que ha sucedido en Montevideo, cuando las bandas se empiezan a enfrentar y matan al que sea? Entonces, es un tema muy grave. Y el tema del otro día, el de la terminal, de estas dos personas, ese pudo terminar con una persona fallecida. Podría haber fácilmente, terminado ¿no? Fácilmente. Con una tragedia sin problema, pero estamos hablando de gente que lamentablemente tiene otros problemas. Ahí hay un problema de salud mental. Yo siempre lo resumo en algunos aspectos. Problemas de salud mental, problemas de abandono no solo familiar, sino del Estado. Sí. Porque es como lo mencionaba hoy Juan, creo que fuera del micrófono, dicen los pichis, el grupito de pichis que anda a la vuelta. ¿Y qué? ¿No los vamos a atender? Claro. ¿Los vamos a dejar que se maten entre ellos? Como casi lo hacen el otro día. Perdón, si ustedes aprecian los videos que circularon, hay mucha gente que está mirando, ¿no? Que asiste al espectáculo. O sea, que hoy pero es que el espectáculo, tono. a mí se me hace la representación de la serie aquella CSI, Miami, donde iban y de repente estaban matando a uno, o recién habían matado y había una cantidad de gente alrededor con el teléfono en la mano, filmando. En lugar de ir a atender a la persona que estaba herida. No, es el espectáculo. Entonces, esa insensibilidad social hay que tratar de revertirla de alguna manera. Para eso, ¿qué es lo que se necesitan? Políticas. Para eso se necesitan partidos políticos que lleven adelante políticas sociales que atiendan estos temas, que no nos deshumanicemos tanto. ¿Y es muy complejo? Sí, pero hay que hacerlo. Ahora, claro, si nos dedicamos a hacer solo el espectáculo, vamos a terminar siendo parte de ese espectáculo como protagonistas o como espectadores. Quería robarte un poquito esa frase que vos decías, desayunamos con un muerto todos los días.
capaz que en cualquier lado decirlo en ciudades complicadas o de barrios complicados, ¿sabes? No pasa nada. Que esa frase quede bien en Mendoza chico es una cosa. Es muy jodido. Es muy jodido. Creó su impacto en la gente, ¿verdad? Y aumenta temor, porque son zonas que están acostumbradas a laburar de sol a sol. Ahí la gente lo que conoce es el trabajo de la tierra, el trabajo con su ganado, y hechos de esta naturaleza los hace reflexionar, fundamentalmente preocupar. A propósito del programa del Frente Amplio, que tanto cuestionamiento va, tanto cuestionamiento viene, lo que ha presentado Orsi, ¿cómo lo han tomado ustedes? Lógicamente, sería redundante caer en esta cuestión, ese programa del Frente Amplio. Bueno, ahora se explicó en número, hay 200 propuestas, más las 48 medidas. Ahora, ¿cómo toma eso 3F y cómo espera 3F que desembarque en el departamento de Florida en esa línea de acción que yo mencionaba que tiene justamente la Fraternidad Frente Amplista Floridense? Bueno, ese fue el desafío que asumimos desde el momento que aceptamos de los compañeros el tratar de alcanzar la representación departamental. Nosotros queremos ser fieles a esos 30 años de trayectoria y algo más que tiene 3F, pensando exclusivamente en Florida. Y creo que comenzamos demostrándolo en los hechos. Vamos solos, no hicimos acuerdo con ningún otro grupo, sabiendo que si lográbamos ese acuerdo, quizás nosotros asegurábamos el estar en el Parlamento. Es decir, que no estamos pensando primero en nosotros, ni tampoco en ir contra nadie, porque seguramente ese argumento también iba a ser utilizado. Estamos con la línea que marcó característicamente el Grupo Orejano de Florida, fiel a sus fundadores y fiel a la renovación que viene. Entonces, 3F ha trabajado muy seriamente en las cosas que le preocupan a Florida al día de hoy. Asociado al tema seguridad, quizás hay solución si hay más empleo, quizás hay solución si hay más políticas sociales en el departamento, quizás hay solución si esas fuentes de trabajo también se asocian con los recursos naturales, porque hay algún proyecto ya en marcha aquí que lo visitamos con los compañeros y lo vimos en directo allí en la zona de Paso de la Arena, que tiene un derrame de futuro incalculable. Si se lo apoya, si se lo estimula, tiene cosas reales, no es soñar. Son cosas que se puede avanzar y que van a generar cada uno de esos movimientos la posibilidad de alguna fuente de trabajo. Pero aparte de eso, hay cosas inexpugnables. Fuimos a ver un plantío de un pequeño productor en zona rural de algo que no conocíamos, digamos, una tuna, pero que se reproduce de manera increíble y en un quilaje en poco espacio, pero que a él le permitió salvar las 32 vacas que tenía cuando la sequía, sin darle ración extra, sin nada. Exacto. Lo mantuvo. Entonces, para él, ese es su mundo. Si eso se atiende a otra escala, ¿no podrá ser una solución? Más allá de que algún técnico diga que es difícil desarrollarlo en la verdadera dimensión que se necesita. Sí, pero fue algún técnico a verlo. Después fueron. Y ahí está el plus de la cuestión, ¿no? Si se interesaron, si fuera tan difícil no se hubiesen interesado. Claro. Entonces, ahí descubrimos una pequeña cosita, y que le agradó mucho incluso a él porque vio un interés diferente al que antes había constatado. Bueno, enhorabuena, si eso sirve. Casi cero. Era cero, exactamente. Era cero. Entonces digo, 3F pasa por esas cosas. ¿Qué está pasando en Florida? ¿Cómo podemos actuar en beneficio de Florida? Y en consecuencia los compañeros están inmersos en una serie de proyectos. Eduardo Riviesi toda su vida la ha dedicado a pensar en cosas nuevas para Florida. Y a pesar de que los años nos afectan sin duda alguna, creemos en esa renovación. Un poco Alberto es esa generación con otras compañeras, porque 3F logró algo también que hay que remarcar.
la paridad de género en su lista y la verdadera integración. Tenemos compañeros de todo el interior del departamento en la lista y que van a tener su oportunidad, y vamos con un Senado absolutamente representativo. Es decir, sabemos que no alcanzan los votos para alcanzar un Senado. Ya lo hicimos una vez y generamos la apertura de ese camino. Tranquilo, Massa, En la Corte Electoral. Tiene datos. En la Corte Electoral nos sucedió de que se sorprendieron con lo que íbamos a presentar. Ajá. Cuando yo fui candidato al Senado en la elección pasada. Claro. Porque en la estrategia electoral a veces hay cosas que se desconocen. Bueno, ahora quedó registrado, esto entró muy Y rápidamente. este año no hubo que hacer ningún trámite extraordinario. Y esta es nuestra 103. ¿Y por qué la muestro? Porque sabes que en la lucha electoral... Acá dice. Alaida Becerra. Excelente. Tiene la fórmula presidencial de nuestro Frente Amplio y nuestra foto. Présteme que yo... Ahí está. Entonces, esa es la lista de Giacheto. Como dicen los nuestros y los que no son nuestros. Exacto. Porque ayer viví un capítulo especial y se aprovecho a tocarlo. A mí me parece bárbaro que en el juego de la democracia todos tengan fundadas esperanzas de alcanzar los desafíos. Claro, está el foco en Juan. Discúlpeme. Pero se ve, está clarita. Se ve. Hasta borrosa se ve bien. Y ahí, si tú me permitís, Alexis, y yo no me quiero desviar porque ya Alberto complementa, pero quiero nombrar quienes me acompañan a la Cámara de Representantes. El segundo lugar lo ocupa la compañera Yodami Martínez, que es una profesional, una doctora de Fray Marcos. El tercer lugar es el de Alberto Javier Massa. El cuarto lugar, Lucía Rodríguez, quien desempeñó funciones a nivel de salud pública en Sarandí Grande, a cargo del hospital. Yolanda Videla, otra doctora de la zona sur, 25 de mayo y alrededores. El doctor Ernesto Noria está acompañándonos. Tato. María Noel Curuché, con una militancia importante a nivel gremial, y Eduardo Riviesi, los 8 lugares de la Cámara de Representantes. Y en esa Cámara de Senadores tenemos algunos compañeros que han dicho: sí, cómo no te acompañamos, Juan, con todos los muchachos, vamos arriba, y nos estimulan, porque son también ciudadanos ejemplares de nuestra Florida, como lo son todos. Yo no menosprecio a nadie, obvio. Pero hay distinguidos ciudadanos. No voy a poder nombrarlos a todos por el sentido de que los minutos en televisión pesan, pero tenemos, por ejemplo, a gente de toda una vida como Alba Ferrari, de 25 de mayo, una militante de todos los tiempos, Carmen Cabo, también de 25 de mayo, Miguel de Mateis de Mendoza, Raquel Melián, de 25 de agosto, Ramón Hornos, de 25 de agosto, Edgardo Marrero de la Cruz, Adriana Calandria de Casupá, Javier de León Cortelesi, que también estuvo en el hospital de Sarandí. Es cierto, Javier. Jaime Fuentes Pereira, que es el popular Fata de Cerro Colorado. Fata Fuentes. El Fata. Sabrina Maqueira, de Fray Marcos. Y tantos compañeros. El ingeniero Gustavo Díaz de Casupá. El ingeniero Gustavo Díaz de Casupá. Director del Ministerio de Ganadería. También Adriana Calandria de Casupá, del mismo pago. Después floridenses, Mabel Facal, José Pedro López Canclini, Enrique Pandolfi, Patricia Machado, Tatiana Mesina, Mori Civil, que está al firme siempre, Gustavo Díaz, Juan Fastoso, en fin, Mauricio Farolini, tantos, Eduardo Leguízamo, María Julia Ciré, Cristina Boiré, Socorro Franchini, quien fuera la secretaria cuando Julio Matos fuera el primer diputado del Frente Amplio por Florida con esta 103. Y que está ahí también. Y está acá. Y fue presidenta de la Junta Departamental. Exacto. Presidenta Socorro. Entonces, todos estos compañeros, y perdón por los que no nombro, pero todos están luchando codo a codo para tratar de que las 3F alcance ese desafío que tenemos. Cuando se plantea, incluso nosotros lo planteamos de una forma muy cariñosa y con mucho apoyo, el tema de la lista al Senado, es interesante porque uno puede decir, es testimonial
Ahora, yo les pregunto, y te pregunto, ¿qué lista del Senado que presentan las demás listas no es testimonial? ¿O acaso hay algún floridense que va a salir senador? Ninguno. Ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto, ni en el quinto lugar. No. No hay ningún floridense en una lista del Senado nacional que pueda llegar en estas elecciones, en el caso concreto del Frente Amplio, al Senado de la República. Es más, son testimoniales. De también. los que van a resultar electos, que sabemos que son muy pocos, el resto se podría decir fácilmente, bueno, son todos testimoniales. Exacto. La inmensa mayoría, es más, la inmensa mayoría de los que están en las listas al Senado son de Montevideo. Entonces, ahí es donde nosotros reivindicamos nuestra condición de ser locatarios. Somos de Florida, queremos trabajar para Florida y queremos que las políticas nacionales que impulse el Frente Amplio, ganando el gobierno el próximo día 27, se trasladen realmente al departamento. No que venga una orden de Montevideo a Florida para decir vamos a poner un tanque de agua en la esquina de Independencia y Rodó. No, amigo, en la esquina de Independencia y Rodó no, porque no precisamos un tanque de agua. Claro. Lo necesitamos quizás sí en La Macana, en algún lugar que esté con algún problema de abastecimiento de agua, pero no me traiga o no me saque una oficina como me sacó y no me traiga nada a cambio. Tráigame algo, porque la gente necesita tener cajeros, necesita tener servicios de salud adecuados, necesita tener médicos, necesita volver a tener los centros MEC para encontrarse y para volver a tener la convivencia que se logrado en muchos lugares, que ahora otra vez cada uno se fue para su casa, en lugar de estar en ese lugar que era el punto de atención y de atracción en todas las localidades y ciudades. El otro día... Te dejo que sigas, pero el otro día me surgía esta idea, teniendo en cuenta, a propósito de los hechos que hablábamos hoy, ¿por qué los refugios son temporales acá en Florida? ¿Por qué funcionan en cierta temporada alta? Es muy cruel esto, ¿no? Porque esto es traducir después en necesidades humanas, ¿no? Pero parece que hay una necesidad alta para una temporada alta para las necesidades humanas y después no, con todos los problemas que hay ahora. ¿Cómo no va a haber un refugio permanente? Permanente, ¿no? Lo que pasa es que no hay un refugio permanente porque sale más caro. Es más barato tenerlo transitoriamente. No, pero ¿qué importa? No es lo mismo 3 meses que un año entero. ¿Qué importa si sale más caro, es no? que hay gente que va al Mides y no recibe atención porque no tienen asistentes sociales para ir, no hay canastas o no tiene... Los recortes han sido brutales. Entonces, si nos quejamos de los problemas sociales que tenemos. Claro. Ahora bien, las políticas sociales ¿acompañan el deterioro social que estamos viviendo o profundizan por la inacción y la falta de inversión los problemas sociales que tenemos? Entonces, por eso nosotros hacemos foco en Florida. Ese ejemplo que yo te daba del Senado, que puede aportar un Senado con 100, 200 votos en Florida. Acá lo importante es tener un diputado que responda. Y nosotros confiamos plenamente en Juan, no solamente por su trayectoria, por su capacidad, pero porque hemos notado en este último tiempo ese deseo de Juan de tratar de llegar a la Cámara de Diputados para poder hacer que la voz de Florida tenga más peso en un gobierno del Frente Amplio. Sí. Todos los compañeros que están son valiosos. Nosotros confiamos en Juan, lo conocemos, trabajamos con él en distintos ámbitos y en distintos momentos de nuestra vida. Estamos convencidos que es la mejor opción para Florida. Y es más, esa percepción de la que hablábamos hoy, de cómo está la situación política a nivel macro, uno dice, el Frente es de las grandes chances de ganar y hasta en primera vuelta, ¿por qué no? Nosotros, yo creo, en este momento lo hemos hablado con los compañeros cuando salimos y recorremos, que hoy en Florida se ha polarizado también la opción de la diputación del Frente Amplio y está entre Juan y el candidato a diputado de la 609. No me cabe la menor duda que allí está el futuro diputado de Florida. Nosotros, con el cariño que le tenemos a todos los compañeros y el respeto que le tenemos, queremos que sea Juan.
porque creemos que es el que puede llevar a cabo ese tipo de tareas que requiere el departamento bajo las circunstancias que hemos hablado anteriormente. No, y esa cuestión de, reitero, porque esto fue crítica y autocrítica, ¿no?, a los gobiernos del Frente Amplio, hacer que las cosas aterricen en el departamento y con un sentido de mayor responsabilidad, no criticando que no hubo responsabilidad, pero sí de mayor responsabilidad en aquello de la cercanía con el vecino, de que no se coloque el tanque en el centro, sino allá donde se precisa, pero y otros aspectos, ¿no? Hubo un discurso muy bien armado sobre todo eso, que al día de hoy y a la distancia, 15 años después, ha generado algún tipo de arrepentimiento. A ver. Por ejemplo, la pérdida de los centros médicos. Yo ayer recorrí Cerro Colorado y muchos vecinos de Cerro Colorado me dicen qué lástima que se cerró lo que era un centro no solo de cultura, sino de posibilidades para que los jóvenes mostraran habilidades, también los veteranos, lo extrañan. Lo mismo que no se valorizó tanto la llegada del Plan Ceibal, que comenzó en Cardal y comenzó porque nosotros habíamos hecho una apuesta a Florida Ciudad Digital. No fue de casualidad. Ahí que estamos un hecho político para Florida. Que comenzara en Cardal porque estábamos listos, teníamos conectividad, teníamos wifi. Se han perdido el wifi gratis que había para la gente en las plazas, en lugares públicos. Digo, esos son políticas que han repercutido en Florida. Y lamentablemente el presupuesto participativo, que le generó una herramienta fenomenal a todas las localidades que hacían la ampliación de su policlínica, un nuevo salón para el liceo, la cocina de la escuelita, la cancha de fútbol, esas cosas las extraña a la gente. ¿Quién extraña ahí? Me permito hacer una pregunta, si quiere la teleaudiencia, con contenido de opinión. Me la permito. ¿Quiénes extrañan ahí? ¿De qué partidos extrañan? El vecino extraña. Es el vecino. Nosotros no le preguntamos a nadie, nunca lo hemos hecho. Cuando golpeamos una puerta vamos a conversar. Nos ubican, dicen, sí, ustedes son del frente. En el caso de Cerro es distinto al resto del interior. Sí, claro, obvio. Porque ya con solo la presencia de Jaime al lado nuestro, ya saben el todo. Fata es la llave, ¿verdad? todo pero en las otras locales, me pasó en Sarandí conversando el día, porque fuimos el día previo al 12 de octubre y el mismo 12 de octubre. Ajá. Estábamos invitados para participar, porque siempre nos invitan como exintendente de los actos. Optamos por salir a los barrios, a charlar un poco con la gente, que me decía, hace tanto tiempo que no viene, se perdió, es cierto. Pero la primera sorpresa la tuve, por ejemplo, cuando dicen, usted no hizo nada por Sarandí. Hay un discurso lindo de olvidar. Las primeras 9 cuadras de hormigón que tuvo Sarandí fueron hechas en nuestra administración. Y están todavía como las hicimos. Desde el liceo, la cancha del liceo, hacia la plaza. Están intactas. Porque cuando gastás una vez y gastás bien, después te lo ahorrás en mantenimiento. No es un gasto superior. Vale la pena. Si entras a sumar todo lo que tenés para una vez sola, claro, capaz que gastás mucho más. Empezamos todo lo que fue la urbanización del otro lado de la vía, como decía la gente. Cordón cuneta, carpeta asfáltica, que iba en contrapartida, como va mucha de la carpeta asfáltica que vemos ahora en la ciudad. Sí, claro. Las empresas que están trabajando en la doble vía de Ruta 5 están obligadas a brindar una contraprestación al gobierno departamental. Eso se pacta a través del Ministerio de Transporte y no es dinero de la gente de Florida que se está invirtiendo allí, ni de la Intendencia. Se están haciendo obras, bienvenidas sean, pero hay que decirle la verdad a la gente. Entonces, cuando empezamos a repasar, desapareció la pérgola de la plaza. No existe más. No existe más un lugar donde se reunían los jóvenes, que tenía una dimensión similar a la que tenemos en el Prado de la Piedra Alta, frente a la Piedra Alta, sí, era bastante parecida, que había sido hecha con personal municipal y todos recursos propios.
En fin, digo, por eso las cosas van a veces en cómo se construye el relato. Pero sabes que a veces que hay algo inexorable, que es el tiempo. El paso del tiempo marca una reflexión que en su momento, con la lucha pasionaria de los seres humanos, no se evalúa. No, yo aclaro que la pregunta iba porque uno que conoce mucho diferentes rinconcitos del interior, y este mensaje va para blancos, colorados, frente amplista, todo lo que quiera. A veces no se tiene idea del valor que la gente le da a un centromec, por decir algo, a una plaza bien cuidada. Ni siquiera mira el color político, se lo apropia, le da un valor enorme. Y a veces creo que los dirigentes políticos no deberían perder esa perspectiva. Se pierde, ¿no? Se pierde. De eso estamos hablando, Alberto. Te pongo un pequeño ejemplo. Presupuesto participativo, cuando el Frente Amplio de Florida fue gobierno, Monte Coral. No tenían alumbrado. Había alumbrado. No tenían una plaza para los gurises. El único lugar que tenían los gurises era la escuela para ir a jugar. No tenían una plaza. Estaba un presupuesto participativo y se iluminó desde la entrada de Monte Coral, que queda sobre la ruta que va a Capilla del Sauce, para el que no sabe, hasta lo que vendría a ser la calle principal, que es la única, cerquita de la vía de Monte Coral, en paralelo a la vía corre, exactamente, hasta la escuela. Se iluminó y se hizo una placita del otro lado de la vía, que era el predio que quedaba, que se tuvo que hablar con AFI. Eso le cambió la vida a la gente. ¿El Frente tuvo todos los votos de Monte Coral? No. ¿Nos afectó en algo? No, porque la función del gobernante es tratar precisamente de tener políticas que le mejoren la vida a la gente. Claro. Te vote o no te vote. Y al que no más le importa. afectó fue el vecino de Monte Coral, que le cambió la vida. Que le significó un cambio. Me pasó en Chilcas cuando se incendió la escuela. Y después se hizo una escuela nueva. Y que incluso a mí mismo me costó entender cuando fui a Chilcas. Y digo, pero ¿por qué es tan? Primero porque era tan importante, tan emotiva la tristeza. Claro, era todo la escuela allí. Era todo. Y después cuando se le dio el valor porque era tan importante la alegría, claro, era toda la alegría. Bueno, me quedan un par y ya cierro. A propósito que quedó esa papeleta del sí ahí arriba, del sí blanco, tenemos un sí amarillo y un sí blanco, en esta, sí, no hay que confundir, campaña. Porque también está la confusión. Entregan el sí, le dicen que es para las jubilaciones y es para los allanamientos nocturnos, así que ojo al piojo. Ahí está. El otro día se armó una polémica por si quién ensobraba y quién no ensobraba y quién ponía y quién no ponía. Quiero ir por el otro lado. ¿Qué pide la gente? ¿Pide la gente las papeletas? A ver. En el momento actual, en las recorridas que llevamos, está pidiendo la papeleta del sí, de la reforma, porque te dice no quiero trabajar hasta los 65 años. Cambió el mundo. No hay otro argumento. Es ese. Dice, yo no sé si voy a llegar en buenas condiciones a esa edad. Y si no me puedo jubilar antes, ese es el gran argumento. Y no importa lo demás, ni las palabras de catástrofe que se hablan en el tema económico. Más simple. Más simple. La gente no quiere el aumento de la edad, porque además se le había prometido que no se iba a tocar el aumento de la edad. Y por más que tú le digas ahora que hay otros países que han llegado a eso como solución, no, si no estaba tan grave la cosa. Entonces, yo creo que la campaña se desvía a veces, no pone los focos en los intereses de todos, sino en los intereses de determinados grupos que se ven privilegiados con algunas de las cosas que se deciden, y la gente la está sufriendo. Y yo, si bien nosotros damos libertad de acción total, el CF determinó la libertad de acción, los que nos piden automáticamente la tienen, porque estamos con ella. Seguimos en cambio con la amarilla la línea que pautó el Frente Amplio, de no apoyar los allanamientos nocturnos. Más que nada por los riesgos que conduce. Hemos escuchado las voces de profesionales, no es de casualidad que se haya resuelto esto. Policías de muchos años exhortan al riesgo que se va a correr, por más que del otro lado se diga que no, de
ingresar en la noche a lugares donde pueden existir menores y donde además al día de hoy hay cosas que podés hacer si sabes que en un determinado lugar está una célula fuerte de narcotráfico. No podés esperar rodeando esa zona para ingresar en el día, o no podés ir a los verdaderos depósitos que no sean casa de familia para allanarlos en la propia noche. Sí, ¿Lo podés sí. hacer? Sí, sí, o si el ruso de Cerro Norte ya te dijo quiénes son, en dónde están pero además, por ejemplo, van a buscar, vamos a suponer, 1 kilo de marihuana, y donde hay 4 toneladas de cocaína, ¿no entran? Claro. ¿No hay un galpón en los budines? O ¿O el tienen que asistir- descubrir en otro lado? O el asistir a la frase que sentimos y se pronunció de que hay que tener mucha mala suerte en el puerto de Montevideo Claro. para que se queden con un contenedor, porque de cada 100 se inspecciona uno. Alberto Massa, Juan Francisco Giacheto, Brian Campaña detrás de cámaras acá, y todos esos que bien detallaste ahí en esa amplia lista de Diputación y Senado de la 103. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y el saludo a todos los televidentes. Bueno, Gracias por y gracias también por el inicio que nos dimos el lujito de poder analizar un poco entre los tres estos temas, ¿no? Y es que uno no deja de ser lo que es, Claro lo que que ha es. sido toda la vida. Es El imposible. bichito te pica. Es imposible separarse. Es imposible. Muy A mí bien. me dijo Piedra Cueva un día, que yo le dije, el José Luis Piedra Cueva. Sí. Le digo, ¿usted dejó de ser cura? No. Yo dejé de ejercer el sacerdocio. Cura voy a ser toda la vida. Así que. Gran ejemplo. Vamos a tanda, señor director, y yo vuelvo en unos minutitos.